Comencemos con Matplotlib. Es una librería o un módulo, ¿no? Capaz alguno debería ver diferencias si usan lo mismo o son diferentes, que se utiliza en Python y simplemente es, como su nombre lo dice en inglés, plot, graficar. Una librería para graficar. Y en esta librería o módulo tenemos varios conceptos importantes como pyplot. Como ustedes pueden ver, siempre vamos a llamar o importar de Matplotlib a su módulo pyplot, ¿no? Como PLT. Pyplot es simplemente para hacer los gráficos de manera más sencilla, es un estándar. Ahora, dentro de Pyplot vamos a tener conceptos como objetos, ya cuestión que si desean pueden ver más acerca de esto, de figure y access. ¿Para qué? Figure lo que va a hacer es como generar un lienzo en blanco. Ustedes ven acá la gráfica, ¿no? Está sobre un papel en blanco. Figure es este, ¿no? Figure es el lienzo en blanco. Y aquí es donde agregaremos las gráficas o las líneas, los ejes, todo. A partir de construiremos, ¿no? En la cuestión básica, para gráficos simples 2D, no introducimos figure aquí. Por ejemplo, acá en esta línea del código, en esta celda, perdón, no vemos figure. Esto ya es porque tomamos Pyplot por default, ya tiene incorporado un figure determinado, ¿no? Cuando queramos hacer gráficos 3D, vamos a ver que vamos a tener que definirlo de manera explícita. Por ahora no. Ahora, simplemente para graficar, por ejemplo, una gráfica en 2D, tomamos ciertos arreglos, X y Y, y colocamos el comando pltplot, ¿no? Plt para llamar este submódulo de pyplot, y plot, que es un comando que sirve para graficar, ¿no? De esta manera se va a graficar esta curva que toma los datos que he introducido del arreglo, ¿no? De X y Y, ¿no? Donde X va a ser el eje horizontal y Y el eje vertical, ¿no? ¿Y cómo va a ser? De acuerdo al orden que le he dado acá, ¿no? Orden importa. El orden que he introducido dentro del comando plt.plot va a determinar cuál es vertical y cuál es horizontal, ¿no? Y de esta manera, para mostrar la gráfica, es importante que tengan en cuenta la introducción de este comando, plt.show, porque si es que no se ve la gráfica, o sí. Bueno, en este caso sí. Qué raro que se vea. Ok. Ya. Luego paso a Access después. Esta es una gráfica simple, ¿no? ¿Por qué? Porque por default te va a mostrar, porque esto ya está definido por default, en su módulo propio, te va a mostrar los números que corresponden a los datos, te va a mostrar una cuadrilla simple, pero si yo quiero personalizarlo es mucho querer más cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer que mi línea tenga, por ejemplo, la línea que une a los puntos, a los datos, es acá una línea continua. Si yo quiero que la línea tenga una estructura diferente, por ejemplo, el estilo de línea, puedo acá modificarlo. Si yo quiero que sea lo usual, va a ser así nomás, con una línea. Es lo usual, ¿no? Si yo quiero que sea discontinuo, va a ser con dos líneas. Y ahí se ve discontinuo, ¿no? También puedo agregar el color blue o red, ¿no? Se puede modificar como uno desea, ¿no? Cuando yo acá modifico en plt.plot, lo que estoy modificando simplemente son las características de la línea, ¿no? No estoy cambiando ahorita la cuadrícula ni la cuadrilla, ¿no? Se ve igual en cada ejecución que he hecho, ¿no? Ahora, si yo quiero personalizar mi lienzo, como lo comenté figure, aunque no lo defino acá de manera explícita, está definido por el comando de pyplot. Lo que haré principalmente es, por ejemplo, agregar un título. Para ello voy a agregar este comando, ¿no? Plt title. Lo que va a hacer es generar un título para todo el figure, ¿no? O sea, para todo. Y acá está mi primer gráfico en Matplotlib. Es un título, ¿no? Ahora, si yo quiero agregar nombre a los ejes, por ejemplo, acá si yo no colocaba, desaparecían. Y era sin nada, ¿no? Lo puedo agregar con xlabel y ylabel, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si yo quiero decir que cada punto corresponde a mis datos medidos y quiero colocarlo de tal manera que salga mi gráfico como información, como leyenda, pues agrego acá también la parte de leyenda, ¿no? Que ya es muy conocido por ustedes, me parece. No es complicado hasta ahora. Ahora, ¿cómo agregar? Esto es un lienzo en blanco sin cuadrículas, o sea, no hay líneas verticales ni horizontales que me indiquen el valor de X y Y, ¿no? Yo puedo agregarlo simplemente con este comando
plt.grid que te va a agregar una cuadrícula, una rejilla, por así decirlo, y que si colocamos dentro true, lo va a introducir. Pero si colocamos false, me parece que no. Y desaparece, no es como si no hubieses colocado el comando, ¿no? Ahora, y plt show, ¿no? Ahora hay más modificaciones que se pueden hacer todavía. Por ejemplo, yo puedo modificar acá el grosor de la línea. Acá no introducir ningún comando que me indique qué grosor va a tener la línea o la curva, ¿no? Simplemente indiqué por ejemplo, los datos, label, que es como que el nombre para la línea, el color, el estilo de línea, que puede ser de varios tipos, y marker, ¿no? Marker, ¿para qué es? Para indicar cada punto o cada dato, ¿no? Hay varias formas. Si coloco O, pueden ver que los datos son ahora más grandes, ¿no? Más rellenos. Pero hay más todavía. Pueden investigar si desean qué tipos de estilo de línea hay y qué marcadores hay. Se denomina marcadores a los datos, ¿no? Por así decirlo. Ok, ahora también puedo modificar, si deseo, el ancho de línea. Y acá no se ve tanto, pero si yo coloco acá 10, ya se ve una línea muy gruesa. Lo cual, de acuerdo a la aplicación que uno tenga, va a ser más usual tener una línea gruesa o más delgada, ¿no? Y acá está una más delgada y acá otra más delgada, ¿no? Y acá casi ni se ve. Ok, color, hay varios: green, blue, black, white, yellow. Los colores en inglés, como ustedes saben, ¿no? Y ahora voy a entrar a una cuestión más de personalizar los marcadores o los datos. Ya tenemos que pltplot introduzco los datos en X y Y, en orden, importa el orden en este caso. Markers para determinar cómo será este dato, ¿no? Si quiero que sea un círculo o si quiero que sea un punto con dimensiones muy pequeñas, ¿no? Acá están. Ahora, el tamaño del dato, o el punto, o el marcador, de rojo en este caso, le puedo modificar con marker size. De acuerdo a esto, puedo aumentar el tamaño o disminuir el tamaño. Ya, como ustedes desean acá, lo pueden utilizar. Ahora, si yo quiero cambiar el color también, si yo colocaba color acá, ¿qué modificaba? Yo modificaba el color de la línea, pero no de los marcadores. Para modificar el color de los marcadores, coloco marker face color, ¿no? Que en este caso es red o rojo. Y para cambiar el contorno, puedo usar este comando o esta introducción de market red rage color black, o puedo colocarlo acá, ya que había cambiado el contorno de cada marcador, ¿no? Y puedo también nombrarlos, ¿no? Label marcadores. Y bueno, el usual, ¿no? Para colocar el título de la gráfica y el nombre de los ejes, para introducir leyenda y para introducir la cuadrícula, ¿no? O la rejilla. Esto es lo usual, siempre van a ver esto. Para personalizar la línea es esto, con plt.plot. Ahora, para personalizar los ejes, quiero ver, porque como ustedes pueden ver acá, los ejes son los mismos y están hechos por default. 30 a 10, 1 a 4, ¿no? 1 a 4, 10 a 30, ¿no? No cambia, 10 a 30, 1 a 4. Pero si yo quiero modificar, por ejemplo, los ejes, quiero que mi eje vaya y que me indique en la gráfica que vaya, digamos, en el eje X de 0 hasta 150, puedo hacerlo. Y entonces, de esta manera puedo modificar los límites de los ejes, ¿no? Por ejemplo, acá quiero que mi eje de X vaya de 0 a 5, o ponle 5, pues. Y Y de 0 a 35. Y acá ya vemos que los ejes ya cambian en el rango del intervalo que cubren, ¿no? Va de 0 a 5 y de 0 a 35, ¿no? Yo puedo modificarlo más si deseo. Y claro, igual siempre hay que acomodarse de acuerdo a cómo sea tu gráfico, ¿no? Para que no se vea tan distorsionado también. Ok. Y ahora también puedo personalizar la rejilla. Pero también es importante que vean esto. Yo como modifico los límites con este comando, xlim y ylim, para cada eje, ¿no? En pltplot yo modifico la línea como tal. Y en pltgrid yo acá puedo modificar la rejilla como tal.
Bien puedo modificar la rejilla si introduzco acá el comando. Algunos comandos puedo modificar la rejilla, acá no puedo modificar. Cada comando modifica cierto parámetro de la gráfica. Ok, hay un orden. Si yo quiero modificar la rejilla, tengo que entrar a PLT Grid. Aquí, true, para que salga la rejilla. Y yo puedo modificar nuevamente, como hice anteriormente en PLT Plot, el estilo de la línea, ¿no? Quiero que sea una línea discontinua. Acá pueden ver lo capaz de que la línea es discontinua, la rejilla. Y antes no era discontinua, ¿no? Estaba por default en continua, ¿no? También puedo modificar el ancho de cada línea de la rejilla. Por ejemplo, puedo ponerlo más grueso. Y ya está, ¿no? Lo cual no es muy visible, ¿no? Tampoco es muy cómodo de ver. También puedo modificar el color de la rejilla. Casi lo que se utiliza para modificar las propiedades de la línea en PLT, en Plot, también se suele utilizar en Grid, ¿ok? Porque al final son líneas también que se grafican en el lienzo o el figure, como suelo decir, ¿no? Y también puedo, bueno, lo usual, ¿no? Como nombrar los ejes y la figura. Y ahora, si yo quiero agregar, digamos, una flecha o otros objetos dentro de la gráfica, por ejemplo, yo puedo agregar texto dentro de la gráfica, ¿no? Entonces voy a enfocarme primero en esto. Ya, grafico mis datos, X y Y, y nombro a la línea, ¿no? Como línea. Ahora, yo quiero agregar texto dentro de la gráfica, ¿no? ¿Cómo agrego texto? Primero coloco las coordenadas donde se va a ubicar el texto. 2 y 20. Entonces, en la coordenada 2 y 20, que es aquí, va a comenzar a escribirse el texto. A partir de aquí, comienza a escribirse el texto, ¿no? Y acá coloco punto importante. Font size va a definir el tamaño del texto. Si quiero que sea más pequeño, no vamos a ver casi nada acá, ¿no? Puedo hacerlo más grande y acá se ve mejor, ¿no? Y el color, bueno, como ustedes saben el color, ¿no? Quiero que tengan en cuenta que estas coordenadas indican el inicio del texto, ¿no? No es que el texto va a estar centrado en este punto, ¿no? Va a estar en todo, sino va a iniciar a partir de aquí. Ahora, si yo quiero agregar más cuestiones como por ejemplo una flecha, y acá voy a tener que modificar algo, esto es 0.05. Y ahorita explico qué es esto. Ya, por ejemplo, quiero colocar una flecha, ¿no? Acá coloco el inicio de la flecha, 3 y 25. Digo, el final de la flecha, perdóname, 3 y 25. Y aquí está, 3 y 25, el final de la flecha. Acá coloco el inicio de la flecha, 4 y 20. Aquí está, en 4 y en 20. Y al principio coloco el texto que va a ir. Va a haber un texto que me va a apuntar o va a marcar el inicio de la flecha, ¿no? En este caso, texto máximo. ¿Ok? Y acá justamente el inicio del texto se marca acá, con X y Y, que sería el principio de la flecha también. Ahora, yo puedo modificar cuestiones como el color de la flecha, black o puede ser blue, como uno de ustedes desee. Con este comando, me va a indicar las propiedades de la flecha y este es un diccionario. Diccionario que va a leer si la cuestión del color de la flecha o también cómo quieren que la flecha cambie. Por ejemplo, si acá 0.05, la flecha parece normal, ¿no? Si yo coloco 0.5, la flecha se va a reducir. Entonces este comando shrink sirve para reducir el tamaño de la flecha de la manera que avanza, ¿no? Acá se ha reducido en un 50%, por eso 0.5. Si yo acá coloco 0.8 se va a reducir más, me parece. Y sí, si coloco 0.9 se va a reducir aún más. ¿Ok? Si coloco 1, este es 100%. Y como no puede reducir de todo, lo voy a colocar la flecha como estaba antes, ¿no? Como por default, como si no se hubiese introducido este comando string. ¿Ok? Si coloco 0.1, la flecha va a ser casi igual, porque se redució solamente en un 10%. Y si coloco en 0.05, no se redució en casi nada, ¿no? Y eso es lo que estaba antes, ¿no? Así que esto sirve para reducir la flecha a medida que avanza. Okay. Y bueno, el usual, ¿no? Como les comenté, para definir el título o el nombre. Estos son para, en el caso de plot, ¿no? Y todo esto se puede aplicar también a los demás tipos de gráficas. Plot es para gráficos continuos, aunque puedo hacerlo discretos si cambio el estilo de línea, ¿no? Pero si voy
a gráficos, digamos que diferentes, por ejemplo dispersión. ¿Qué quiere decir dispersión? Que no me van a unir los datos. Acá, por ejemplo, acá tengo una serie de datos, X y Y. Yo quiero graficarlos, pero sin ninguna línea. Entonces lo que voy a utilizar acá es pellet scatter. ¿Ok? Y nuevamente, introduzco los datos X y Y. Introduzco el color, red. Introduzco los puntos. Esto. Introduzco, digamos, el marcador. Yo quiero que sea que los datos se indiquen con una X, ¿no? Y acá está con una X. Si yo quiero con un punto también. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, como ya no hay una línea que una los puntos, y esto me llamó la curiosidad, quise introducir esto, ¿no? El estilo de línea, ¿no? ¿Qué cambiará si ya no hay línea que una los puntos? Y bueno, parece que simplemente no agrega algo. No hay algo que lo modifique. Dado que no hay línea, parece que no modifica. Y bueno, lo usual, ¿no? Gráfico, título, ejes y rejilla, ¿no? Este es un tipo de gráfico de dispersión, o sea, los datos no están unidos. Ahora, ¿puedo explicar lo mismo anterior? Sí. Puedo modificar la rejilla, puedo modificar también todo, no hay ningún problema con eso. Ahora vemos un tipo de gráfico de barra que se suele usar en estadística, ¿no? Bastante. Por ejemplo, acá tenemos las categorías o qué tipo de dato va a ser. A, B, C, D. Acá ya no va a haber números, sino introduciría simplemente X y Y. Y cada uno sería números. En este caso se puede, pero yo quiero un gráfico que me indique cuánta cantidad de valores hay por cada categoría. Y hago lo mismo, ¿no? En vez de plot o scatter, simplemente coloco barra. Los datos, categorías y valores son listas. Definida acá. Y lo mismo, ¿no? El color y cómo quiero que se nombre, ¿no? Igual puedo agregar también una leyenda si quieren. Así que como ustedes pueden ver, es sencillo, no es complicado de manejar y es repetitivo, es muy repetitivo, bastante repetitivo. Lo complicado viene o se trae al lugar cuando uno quiere agregarle bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero agregar dos gráficas en mi lienzo en blanco. Hay que modificar algunas cosas, ¿no? Lo que se conoce como subplots. O quieres una gráfica 3D, hay que definirlo de manera manual. ¿Ok? 2D es por default. Y así siempre repetitivo de esta manera, ¿no? No hay mucho problema con esto. Ahora, si yo quiero una gráfica horizontal, se puede definir de esta manera también. Simplemente cambio el bar por el barra H. O sea, barra horizontal en inglés. No hay mucho problema con esto. No hay mucho misterio con esto, creo. Simplemente cambié bar por barra H. Y si no, ¿qué saldría? Nada de error. ¿Qué pasó? Claro, no definí. Y aquí está. No mucho misterio, ¿no? Ahora, otro tipo de gráfico muy usado, aparte del barras, aparte del de dispersión, aparte de una gráfica continua que une los puntos, es el de histograma, ¿no? Bueno, un histograma viene a ser una gráfica que te va a mostrar los datos cómo se repiten los datos para un cierto espectro, ¿no? En este caso, digamos, tengo valores entre 50 y 140. ¿Cuántas veces se va a repetir cada dato, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de cada dato? Yo en este caso generé, ya con esto que vimos en NumPy, números aleatorios, ¿no? Y acá introducí parámetros que ya pueden verlo con más detalle en la librería NumPy. O sea, valores entre 100, con media 100, con desviación 15, y voy a tomar 200 valores. ¿Ok? Hay forma también de simplemente tomar valores en un intervalo sin ninguna restricción. Acá tomo valores con restricciones. Y esto pueden verlo si quieren ya a más detalle con NumPy. Acá tomamos una distribución normal. O sea, es aleatoria pero es normal. Esto lo veremos más adelante, ¿no?
pueden ignorar esto si quieren y simplemente colocar datos aleatorios, como si nada, ¿no? Ok, lo que voy a hacer acá es simplemente introducir como antes, plt, y en lugar de colocar plot o scatter, voy a colocar histograma. Datos para los datos que tengo, y bins te va a definir simplemente, digamos, el grosor, ¿no? de cada histograma. Color, ya bueno, como ustedes saben, edge color te va a definir, en este caso, las fronteras o el contorno de las barras, ¿no? Y bueno, no hay mucho misterio en este caso. Simplemente lo que se cambia es esto, ¿no? El his y los datos que se van a leer. Y algunas cuestiones más como bins. No hay mucho misterio con estas cuestiones de graficar diferentes tipos de esto, ¿no? Otro muy usado también es el de pastel, ¿no? Gráfico pastel. Acá sí debo introducir la cuestión de 3 entradas, tanto colores como valores como etiquetas. Antes era X y Y, ¿no? Ahora voy a tener que introducir 3 para este, como si fuera mi X, este como si fuese mi Y y este como si fuese un Z, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cambio acá simplemente por pi de pastel o tarta en inglés, me parece. Introduzco los valores y ahora voy a introducir los labels como etiquetas ahora, que son como los datos que tengo ahorita. También los colores, ¿no? Va a ser necesario. Y acá va gráfica, pues, ¿no? No hay mucho misterio tampoco con esto, ¿no? Ya. Ahora, estos son los gráficos más usados, ¿no? De histograma, de barras, de dispersión y de, bueno, el plot, ¿no? Que es el gráfico continuo. No hay mucho misterio con esto. La cuestión viene ya cuando tengo que graficar gráficos o varios gráficos dentro de todo mi lienzo en blanco. Lo que se viene a llamar como subplots. Y aquí está un poco más complicado. Ya, voy a explicar esto un poco. El figure, lo que antes no coloqué de manera explícita en mi código, en la línea de código, es como un lienzo en blanco. ¿Ok? Toda la parte en blanco es como el figure. Y toda la cuestión derivada dentro de este lienzo en blanco son algunos objetos que se llaman, como por ejemplo, access, que te va a indicar, por ejemplo, qué cosa va a ir y qué tipo de cosa va a ir. Si yo indico que quiero que vaya un tipo de gráfico de dispersión, con access lo puedo indicar, o tipo histograma o tipo de barra, ¿no? Así que lo que voy a hacer simplemente primero es definir mi figure. Acá va a ser por default y mi access. ¿Está bien? Este figure, ¿qué te quiere decir? Bueno, llama plt otra vez y llama subplots. ¿Subplots para qué? Para indicar que el figure va a estar diseñado de tal manera que divida a todo mi lienzo en blanco en 4 partes, o 2 columnas y 2 filas, como puedo indicar acá. No es necesario colocar esto, pueden borrarlo si quieren, el n-quals y el n-rows, porque por default lo lee el subplots, lo lee, que hay 2 filas y 2 columnas. De esta manera yo estoy diciendo que mi figure va a ser de este tamaño, 10 por 8, y va a estar dividido en 4 partes. ¿Ok? En 4 partes. Todavía no he indicado qué va a ir en cada parte. Esto va a ir con access, que acá le he puesto como axs. Así que mi figure ya lo definí. Simplemente va a estar de 4 cuadrículas, 2 columnas, 2 filas, de un tamaño determinado. Ahora, cada cuadrícula, ahora ya voy a asignarle un tipo de gráfico. Y esto va a ser con access. Primero, la primera fila y la primera columna. Con access comienza acá. 0, 0. Como ustedes saben, Python comienza a partir de 0. 0, 0. En este access voy a asignar, o a esta cuadrícula voy a asignar que mi gráfico va a ser de tipo plot, o sea, va a ser una línea continua. Y va a ser de, bueno, con los datos X y Y que conocimos anteriormente, X y Y, y de tipo y color azul, ¿no? Y aquí está. En la primera
fila, primera columna de todo el lienzo en blanco, que es esta acá, tengo una gráfica del tipo plot, o sea, una línea continua, con mediatos, ¿no? Y de color azul. Es todo esto acá. Ahora vamos con la primera fila, segunda columna, esta, la de dispersión. Nuevamente acá, Access 0.1, acá indico que va a ser una gráfica tipo dispersión y con los mismos datos, ¿no? X y Y de color rojo, ¿no? Y acá está, un subplot en la fila 0 y columna 1. También puedo colocarle un título a cada gráfica de cada cuadrícula, ¿no? En este caso, la primera gráfica de la primera cuadrícula le pongo gráfico de línea, y aquí está, ¿no? A la segunda gráfica le pongo gráfica de dispersión, aquí está. A la tercera gráfica, o sea, de la segunda fila y de la primera columna, que es este, nuevamente igual, con el access, con este comando access, y ya lo he definido aquí, voy a llamar, o voy a decir que esta gráfica va a ser tipo barra, ¿no? Y con color tipo verde, y con este nombre, ¿no? Y nuevamente, acá, para la última gráfica, o sea, de la última cuadrícula va a ser lo mismo, ¿no? En este caso aquí un histograma, ¿no? Así que no hay mucho misterio. Acá tengo las 4 gráficas. De esta manera ya mostré las 4 gráficas. Como les comenté antes, no había mucho, ¿no? No había mucho misterio porque era muy manual, era muy automático. plt.plot o plt.scatter, colocar el nombre al eje X, al eje y quedaba, ¿no? Cuando quiero cambiar, hacer gráficos más complejos, digamos 2 gráficas en todo mi lienzo en blanco, o quiero hacer gráficas 3D, hay que modificar bastante ahí sí. Hay que introducir lo que se llama como figure y access. Lo que le comenté. Figure se le denomina a todo el lienzo en blanco. Y access, los parámetros o las cuestiones que van a ir dentro del lienzo en blanco. Acá lo que vas a preparar a mi figure de tal manera que voy a decirle que va a tener 4 partes. Y con access voy a indicar cómo va a ser cada parte. ¿Ok? Espero se me haya entendido, si no pueden leerlo con más detalle. Y estos son objetos, así que esto tiene que ver con la programación entre objetos. No entraré en el detalle de cómo está estructurado cada objeto, pero si desean pueden leerlo con más profundidad, ¿no? Antes yo no definía esto, ¿no? Yo no definía esto, por ejemplo. Ahora sí debo definirlo. Y para 3D va a ser algo similar. Va a ser muy similar. Con calma pueden verlo después. Luego le voy a pasar el documento. Ya está preparado. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que compartamos las gráficas, digamos, en mi lienzo en blanco quiero colocar 2 gráficas, pero quiero que compartan el eje. O sea, que el eje sea el mismo. Por ejemplo, acá ustedes veían que el eje no era el mismo, ¿no? Acá el eje de la primera gráfica era del 1 al 4, el otro del 1 al 4, el otro del 10 al 30, del 0.5 al 4.5, ¿no? Y los ejes Y también eran diferentes, ¿no? Son diferentes. Acá en las primeras 2 gráficas capaz son iguales, simplemente porque lo definí así. Pero los demás son diferentes, ¿no? Ahora, si yo quiero que mis ejes o mis gráficas sean del mismo tipo, los ejes sean del mismo tipo o el mismo eje, lo puedo hacer, lo puedo modificar. Acá simplemente voy a introducir nuevamente esto, pero dentro del comando, acá era, como ustedes recuerdan, acá era nrows igual a 2, pero no es necesario colocarlo, lo lee por default, y como les comento, el orden importa, 2 filas y una columna. No hay necesidad de colocarlo, ni columns. No hay necesidad de colocarlo. Para hacer que se comparta el eje, tengo que colocar acá share y x y true, para que de manera automática lea que los ejes x se van a compartir. Y ya pues es sencillo. Puedo también modificarlo de tal manera que sea el eje y que se comparta. Y acá van a ver que es el mismo eje y, aunque también antes era el mismo, me parece. A ver. Claro, antes era de 10 a 30 y acá era de 5 a 25. Y acá va a ser ahora el mismo eje. De 5 a 30 y de 5 a 30, ¿no? Pero el eje X ya no es el mismo acá, es de 1 a 4, 1 a 4, pero como pueden ver hay unas marcas para cada gráfica, ¿no? Ok, acá definir los valores también. Ya bueno, acá modifico, bueno, el access. Modifico primero a la primera gráfica y a la segunda gráfica, ¿no?
gráfica. Bueno, este comando es para simplemente modificar el espaciado. Ahora, ¿cómo se modifica? La verdad que no he investigado. Pero si quieren hacerlo con más espacio entre ellas, lo pueden hacer. No hay ninguna complejidad en eso. Depende de cómo uno quiera hacer su gráfica, ¿no? En algunos papers siempre he visto que a veces comparten el eje X. Cuando son gráficas de, no sé, análisis de espectroscopía, el espectro, comparten el eje X a veces. Y el eje Y también a veces lo comparten. Así que de acuerdo a la utilidad que le quieran dar, pueden modificar su gráfica y agregar las cualidades que ustedes deseen, ¿no? Bueno, ahora algo más. Y acá coloqué dos gráficos. Acá es lo mismo que esto, simplemente hay que colocar los gráficos juntos, o sea, en una línea horizontal. Por eso acá es 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Una fila y dos columnas. Y el tamaño, ¿no? No hay mucho misterio. Acá también le agrego los parámetros a la primera gráfica, a la segunda gráfica. Pero acá con esto voy a colocar una gráfica para todo el lienzo. Digo, un título para todo el lienzo. Un título general, mejor dicho. Comparando gráficos, o comparación de gráficos, ¿no? Y aquí está el título grande, comparación de gráficos. Antes no había este título, ¿no? No estaba. No hay un título para todo el gráfico o para todo el lienzo. Ahora sí. Simplemente con este comando. No es muy complicado introducirlo. Pueden cambiar también el tamaño si desean. No tiene que verse, creo. No he ejecutado. Qué raro acá. Bueno, no sé qué pasa acá. Ya no puedo ver. No, acá no tiene ni dimensión, pues. Bueno, acá hubo un error de... Como he ejecutado todas las celdas en diferente orden, algunos X y Y tenían diferente dimensión. Creo que en el gráfico este de acá. Ya no importa. Ahora, antes de pasar a 3D, algunas cosas más. Hay varios tópicos, ¿no? En esto. Yo, por ejemplo, he visto, y ahora estoy haciendo que se pueda hacer una gráfica y colocar acá el mapa del Perú o el mapa mundi, ¿no? Se puede hacer, no tienes que graficar tú solo cada línea. Hay ya librerías que están hechas para eso. Hay librerías también que te grafiquen, digamos, un mapa de calor, donde el color indica un valor. Si es color rojo es mucho más alto, ¿no? Más adelante creo que vamos a sacar mapa de calor, creo que sí lo puse. Ahora simplemente le voy a comentar cómo agregar, digamos, un relleno. Cuando hacemos integración, por ejemplo, calculamos el área debajo de una gráfica o debajo de una curva, ¿no? Si ustedes quieren colocarlo en su documento, la curva o el área de gráfica de manera visual, pueden hacerlo, ¿no? Simplemente van a agregar esto. Esto es lo mismo que antes, ¿no? PLT plot, el título, cómo nombrar los ejes, la leyenda, la rejilla, ¿no? Simplemente agrego esto para llenar lo que hay entre el eje X y el eje Y. Acá puedo modificar el color, puedo cerrar si quiero. Color rojo. Qué raro que no veo. Ya sigo con lo mismo, pues. Voy a hacerlo en un momento. Ya, acá está. Ajá. Ya. Ya está. Ya creo que debe dar. Ya está, ¿ves? Simplemente un error de... Ya, ahora sí. Ya, por ejemplo, acá he cambiado el color. Voy a poder colocarlo acá en red. Esto va a modificar el color de qué? Del área, ¿no? Puedo también cambiar el color de la intensidad. Que sea más rojizo o más oscuro, digamos. Y también nombrar a todo el área sombrada en el leyenda, ¿no? Simplemente coloco label área. Si yo coloco label área y label en línea, por default van a aparecer en leyenda ya. Al colocar paleta legend van a aparecer ya. Si yo quiero modificar la leyenda, o sea, quiero modificar, digamos, la escala de la leyenda, que se vea más grande o más pequeña, se puede hacer, pero acá tienes que modificarlo aquí, en legend. Esto sí no he visto, de verdad, hasta ahora.
Una vez lo usé, no recuerdo bien ahora. Acá quería pasar, creo. Acá sí lo hice el mapa de calor. Ya vamos por partes. Lo primero que hacer es definir datos aleatorios. Lo, Haré una matriz de 5 por 5 de datos aleatorios, pero sin ninguna distribución como antes. Datos aleatorios de por sí. Lo que hay ahora es llamar a este submódulo de PLT imshow. Antes había, digamos, para plot, scatter, ¿no? Imshow. Imshow lo que te va a permitir hacer es graficar una matriz, pero a cada elemento le va a asignar un color. No sé si me dejo entender. Va a graficar una matriz. Si son 5 por 5 va a haber 5 elementos en la gráfica, pero cada elemento va a estar hecho de un color, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, una gráfica 5 por 5 y cada cuadrícula o cada elemento va a estar, tiene un color, ¿no? Y el color va a estar asignado de acuerdo a su valor. Luego indico cómo se hace esto. Pero tengo acá los datos de una matriz 5 por 5, lo guardo acá en datos. Y ahora con este comando, con el módulo imshow, lo que hago es graficar esta matriz 5 por 5. Ahora, ¿cómo va a ser la asignación de colores? O sea, ¿qué tipo de colores puedo asignar, no? Puedo hacer esto, por ejemplo. Yo quiero que mis colores sean de este... ¿cómo se dice esto? De este mapa de colores, color map. Quiero que sea de este Inferno. Inferno es simplemente un espectro de colores que se van a utilizar. En Inferno los colores son de este tipo, del negro al amarillo. Así que mi mapa de color va a ser de esta manera. Va a mostrar los colores del negro al amarillo, ¿no? Siendo el amarillo el más intenso, de mayor valor, y el negro de menor valor. Ahora, si yo quiero cambiarlo, también puedo hacer esto. Plasma. Acá lo coloqué abajo, si quieren verlo. Plasma es como se ve rojo ahora. Aquí está. Bueno, rojo no. Puedo cambiar el espectro de colores, ¿no? A ver, creo que había otro. Rey. No. Ya. Este es el que estaba antes, ¿no? Ok. Y acá otro espectro de colores, ¿no? Pueden cambiar los tipos de colores si desean. Pero deben definir su mapa de colores primero. Ok. Ahora, ya acá con esto definí mi matriz 5 por 5 y el mapa de colores. O sea que para cada valor, qué color se le va a asignar, ¿no? Ahora, si yo quiero que mi mapa sea discreto, o sea, de que, por ejemplo, acá ven que el cambio de color es abrupto, ¿no? O sea, pasa de un gris a un azul, ¿no? Pasa de un celeste, digo, a un naranja. O sea, no hay como un intermedio, ¿no? Este es poco colocado acá en Interpolation, que sea la más simple. ¿Ok? Interpolación quiere decir que en vez de trabajar con datos discretos, que son la matriz 5 por 5, voy a hacer que sea continuo y el cambio sea continuo, no sea así tan abrupto. En otras palabras, voy a interpolar los valores y voy a formar una función, algo así. Pero ya de manera simple es como les digo, el cambio abrupto entre valores o entre cuadrículas va a ser muy notorio. Pero si yo coloco interpolación, por ejemplo, van a ver que el cambio o la gráfica va a ser muy diferente ahora. Y ahora está, pues. Ahora no se distinguen las cuadrículas, ¿no? Pero sí siguen estando ahí. Pero los cambios entre cuadrículas y los colores son más continuos, son más suaves. Pero eso se ve como un mapa así, digamos, de calor, ¿no? Se ve muy chévere, la verdad. Esto suele ser muy usual aplicarse en la cuestión de geografía. Se ven cómo cambian, digamos, los valores de temperatura, por ejemplo. ¿Ok? Esto se aplica con interpolación. La más simple es la interpolación de Nearest. Hay otros tipos de interpolaciones como bilinear o gaussiana. Esto sería, ojalá lo veamos más adelante, interpolación. No sé si lo llegamos a ver. Bueno, acá podemos colocar la barra de colores al costado y que sea nombrada como intensidad, ¿no? Esto es para que simplemente se vea la barra de colores al costado. Aquí está. Los valores y el color y la relación entre ellos está dado por color map. ¿Ok? Ya ustedes pueden escoger el mapa de color que ustedes desean, como ustedes quieran, ¿no? Ahora, bueno, veamos esto.
Una pregunta. Dime, dime. Cuando asigna matrices lo hace de forma aleatoria, Sí. pero cuando asigna colores también lo asigna de forma aleatoria. No, no, así, el color map te va a decir así, mira. Digamos, el tipo de color de Cool Worm va a ser así. Azul va a ser, digamos... A ver, primero definamos el espectro de valores. El espectro de valores, digamos que el espectro de valores va de 0 a 10. O sea, los valores que hay van de 0 a 10, ¿no? Este es mi espectro de valores total que hay. Ahora, lo que va a hacer el color map va a ser, al valor más pequeño, a 0 le va a asignar un color azul, digamos. A 1 le va a asignar un color entre azul y el verde, digamos. Ya, una combinación. Luego, al 5 otro color más adelantado, que va a ser, digamos, amarillo. Y al 10 el color ya negro, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si mi espectro de valores fuera de 5 a 10, va a ser así. 5 este, digamos 5.1 va a ser otro color, un poco más cambiado. El 6 va a ser otro color, 10 va a ser así, ¿no? O sea, el espectro de colores ya está asignado. De azul a negro, de azul a negro, va a ser el espectro de menor a mayor. Y simplemente se va a acomodar este rango a este rango de valores, ¿ok? Que ha sido definido. En este caso, como es aleatorio, de por sí lo va a leer los valores que hay y va a agarrar el menor valor y el mayor valor, ¿no? Va a ser como su intervalo. ¿Está bien? Simplemente se acomoda. En este caso, como es aleatorio, de por sí va a soltar valores aleatorios y simplemente agarrar el menor y el mayor y va a formar un intervalo de 5 a 10, digamos, ¿no? Y esto lo va a acomodar a esto, al intervalo ya definido por color map. Esto ya es de cada mapa de color, ¿no? 5 al azul, 10 al negro y en los intermedios lo va a asignar un color así intermedio también, ¿no? ¿Quedó claro un poco? Mm, sí, sí, sí. Gracias. Ok. Ahora, la interpolación depende de varias cosas también. Hay interpolaciones que son más adecuadas. En este caso, como son aleatorios, es Gaussiana una buena. Si fuese otro tipo, normal, creo que cambia el tipo de interpolación. Ya eso lo veremos más adelante, ¿no? Simplemente te les muestro que pueden aplicar acá. Bueno, acá no sé si aplicarlo a ustedes, si quieren verlo. Porque acá capaz no lo vean. A ver, creo que voy a pasar al 3D primero, ¿eh? Esto lo veremos después. Vamos al 3D primero, ¿ok? Si no, creo que no lo van a entender ese. Es una curva de nivel. Ya vamos con 3D. Yo les comenté, ¿no? Un gráfico 2D simple es plt.plot, xy, el nombre del eje x, el nombre del eje y, el nombre de la figura. Simple. No entra en ningún detalle de figure ni de axis. Acá sí. Para hacer un subplot, o sea, varios gráficos en todo el lienzo blanco, en todo el figure, ahí sí tengo que entrar en detalle. Tengo que cambiar algunas cosas, ¿no? Para hacer en 3D también. ¿Ok? Acá tengo que cambiar bastante, ¿no? Acá lo que voy a hacer es formar el figure otra vez. Por default nomás, tengo que ver una figura. Ya. Ahora, ¿por qué introducción acá de subplot? Porque los subplots no están asociados a diferentes tipos de gráficos. Acá va a estar asociado a otro tipo. Ahorita espero que se entienda. Ya, figure es el lienzo en blanco. Ya lo definí. Se llama fig en este caso. Ax va a ser las características del lienzo en blanco. ¿Qué va a ir en el lienzo en blanco? Y lo que estoy diciendo acá es que en el lienzo en blanco va a haber 1, 1, 1. ¿Qué es 1, 1, 1? Antes yo lo coloqué acá como 1,1 y acá no coloqué nada, ¿no? ¿Qué decía? Que era una fila, una columna, ¿no? Ahora va a ser una fila, una columna. Y dentro de esta fila y columna va a haber solamente un elemento. ¿Está bien? Así se lee. Una fila, una columna con un solo elemento dentro. ¿Ok? Así se lee nomás. Y dentro de este elemento va a ser el tipo 3D. Y se define de esta manera. 3D. ¿Ok? De esta manera ya he indicado que en mi figure, en mi lienzo blanco va a haber, mi axis me está diciendo que va a haber un elemento o una gráfica 3D. Solamente una, no varias. No dos, no tres. Solamente una. ¿Ok? Si quieren ir más detalle de este comando, ya pueden verlo ya en la librería de Matplotlib, en la página. Luego les paso, creo que. Igual lo pueden buscar. Hay bastantes cosas por detallar. Es bastante, de verdad. O sea, siempre se actualiza también, ¿eh? Bueno, así que con esto he definido mi figure, mi lienzo en blanco. No he agregado ningún detalle en particular.
Y el axis, que va a traer las características, me va a indicar que este figure va a ser adecuado para 3D. Va a tener solamente una fila y una columna y simplemente va a tener una gráfica dentro de este. Para que se entienda, el axis es como el PLT, algo así. Y antes colocaba plt.show, ¿no? O plt.plot, ya algo así. Porque el PLT ya está definido por default. O sea, ya está, para los del PLT simplemente es PLT, no colocas otra cosa más. Y acá colocaremos acá ax y scatter, ¿no? Porque ax es el axis y adecuado. Este axis ya me dice que tengo una figura, un lienzo en blanco donde va a ir una gráfica 3D, simplemente una fila y una columna. Y esta gráfica va a ser tipo 3D, pero del subtipo scatter, ¿no? O sea, de dispersión. Y coloco los datos, ¿no? X, Y, Z, el color y el marcador. Y esto es lo simple, ¿no? Y con esto acá también coloco qué tipo de... el nombre, ¿no? De los ejes, ¿no? Y el nombre del título. ¿Ok? Más o menos así se define, o sea, genera una gráfica 3D. No es tan simple como antes. No es plt.plot o plt.scatter. Acá es más complicado. Bueno, así un poco, ¿no? Igual lo pueden checar más a profundidad en la página de Matplotlib, ¿no? Y acá también importa el módulo o el submódulo para crear gráficos 3D, ¿no? Que es este de acá. No lo coloco a as.algo porque ya es más adecuado colocarlo así que introducir, digamos, acá as3d.algo así, ¿no? No es muy recomendable. Ya sería muy trabajoso, ¿no? Ok. Y acá pues gráfico mi gráfica de dispersión en 3D, ¿no? Con los ejes, ¿no? Esto es lo importante. Acá con esto defino o adecuo mi figure para colocar una gráfica 3D. En 2D esto no es necesario, ¿no? Nada acá se colocaba en 2D. Simplemente acá colocaba PLT y ya estaba, ¿no? Acá sí hay que adecuarlo, ¿no? ¿Está bien? Y ahora, una gráfica de superficies, ya no es muy complicado. Nuevamente importo las librerías, no es necesario hacerlo varias veces. Y adecuo mi gráfica, ¿no? Mi figure, para que sea, para poder colocar los 3D, ¿no? Va a ser repetitivo. Y no, ahora acá defino mi intervalo x y y de menos 5 a 5 y va a ser espaciado en 100 veces, en 100 subintervalos, espaciados de igual manera, ¿no? Esto ya lo vimos con NumPy, ¿no? Y con MeshGrid lo que voy a hacer es transformarlo en una matriz. O sea, acomodar x y y de tal manera que sea una matriz. Y acá Z es una función que va a dar valores en el 2D. ¿Ok? Z es una función nomás simplemente. Que tiene el seno a la raíz cuadrada, que le he importado a partir de del módulo NumPy, ¿no? ¿Ok? Y ahora voy a graficarlo. Simplemente coloco plot surface, porque en este caso va a ser una gráfica continua, pero va a ser el tipo superficie, ¿no? Y coloco los datos de entrada, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Y ese map es el color map. En este caso quiero que sea de un color de este tipo, ¿no? Viridis. O puede ser acá la letra que pusimos que era no, ¿cómo era? No puedo seguir. Ya acá está. Plasma, ¿no? Ya, puede ser este tipo también, ¿no? Ok, y acá también nuevamente coloco el nombre de los ejes X y Y, ¿no? Y el nombre del título también. Ya eso es muy repetitivo, simplemente es la cuestión de adecuar bien tu figure con tu axis, si quieres hacer 3D o quieres hacer subplots, y ya lo demás es repetitivo, ¿no? No hay mucho misterio. Colocar los nombres de los ejes y el nombre del gráfico ya es muy usual, no es complicado. Acá está la cosa. Ok, ya. Y ahora justamente quería el ejemplo anterior. Y esta es una gráfica 3D, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es simplemente hacer una gráfica de curvas, que es esta. Digamos que un valor, el 1, si yo solamente paso un plano que va a pasar por el eje Z en 1,
me va a graficar un círculo, ¿no? O sea, la intersección del plano con la gráfica 3D va a ser un círculo, ¿no? Con la superficie. ¿Un círculo? Sí, un círculo me parece. Con varios anillos, con dos. ¿Ok? Si yo paso un plano por el 0.5, va a ser otro círculo, ¿no? Creo que con dos anillos también. Si paso un plano por el eje Z en 0, va a graficar un círculo también me parece, ¿no? Y salga lo que grafico, pues. Cada color va a corresponder, digamos, a un plano. 0, si no se ve nada, ¿no? 1 si es el color negro. Y acá están, más arriba están. ¿Ok? Digamos son curvas de nivel, ¿no? Curvas de nivel. Esto lo pueden hacer con contorno. Son contornos. No hay mucho misterio. Es lo mismo que antes. Que hicimos antes. Simplemente simplemente que va a ser un contorno. En vez de PLT Surface va a ser un contorno. Y voy a cambiar esto, ¿no? Que es 3D por 2D. O sea, sin esto mejor dicho. O sea, no hay mucho misterio. Igual lo pueden leer después. Ya. Bueno, gráfica en 3D, si desean lo pueden leer también. Esto te define simplemente la cuestión del ancho, del largo y de la altura de cada barra. Lo demás ya es repetitivo. Flatten lo que te hace es convertir las matrices en arrays nomás. O sea, la matriz lo divide en varios arrays bidimensionales, ¿no? Para hacer una lectura mucho más correcta, ¿no? Y bueno, aquí es lo usual, ¿no? No hay mucho misterio acá también otra vez. Nuevamente aparece esto. Igual, léanlo con calma. Que dominen la primera parte de plots y que sepan modificar su curva en 2D. Ya es suficiente para mí, por ahora. Para 3D ya cuando quieran hacer aplicaciones más complejas, ¿no? Si quieren hacer, digamos, no sé si han hecho un experimento de la barra metálica en intermedio. Ahí pudieran haber hecho un mapa de calor, por ejemplo, con esto. Definían sus datos en X y Y, sus arrays, y decían que de acuerdo al valor de la temperatura hacíamos un mapa de calor y se veía una gráfica en 3D. Se podía ver, ¿no? Ya. Esto es lo que corresponde a Matplotlib. No creo que necesitemos más, la verdad. Es más, creo que esto ya era más de lo que debía ser. Lo de barras no era tan necesario. Lo de 3D capaz sí. Me interesaba lo de 3D y lo de subplots. Eso me interesaba bastante. Porque se explica bastante en los papers. Colocan gráficas con dos subplots dentro. O una gráfica 3D, un mapa de calor. Algo así, ¿no? Es muy usual verlo. Y ahora, hay más cosas por hacer. Por ejemplo, para colocar barras de error a cada elemento. Se puede hacer. Pero eso lo haremos después, ¿no? Cuando veamos errores. Y ya haremos esto con más calma, ¿no? O sea, agregar una barra de error tanto en la parte X y en la parte Y. Se puede hacer. No es complicado tampoco. Simplemente se agrega una lista y colocarlo en la cuestión de scatter o plot acá nomás. Agregar algo acá más. No es complicado. Pero sí, ya lo veremos más adelante con errores. Que creo que será la siguiente. Me parece. Igual seguiremos con Python todavía. Ya. ¿Qué sigue ahora? Sí, bastante, creo. Ya, SciPy. SciPy es para cálculo científico. O sea, las cuestiones de cálculo científico o cálculo numérico. Yo sé que no hemos abarcado y capaz no abarquemos cálculo numérico. A lo más interpolación puede ser. SciPy se suele utilizar para esto, ¿no? Lo que sí hemos visto con NumPy es para álgebra lineal, ¿no? Y SciPy también lo incluye. SciPy también tiene esas cualidades para hacer los cálculos de álgebra lineal. Y acá lo podemos ver. Bueno, hay para varias aplicaciones. Álgebra lineal, cálculo numérico. Y SciPy para álgebra lineal también se puede hacer, ¿no? Ya vamos con esto. Ya es más complicado, ¿no? Si yo quiero hacer un sistema de ecuaciones lineales, creo que ya lo han visto, los pueden pasar a forma matricial, ¿no? Siempre y cuando tenga las dimensiones adecuadas, ¿no? Yo quiero saber este sistema de ecuaciones, por ejemplo. Defino mi matriz A con NumPy, no hay mucho problema. Mi elemento B, mi arreglo B, con NumPy también. Y solve le he importado de SciPy, aquí. De este submódulo de SciPy para álgebra lineal he importado el comando solve. Así que simplemente ya no hay necesidad de introducir acá, por ejemplo, algo, ¿no? Como SciPy.algo, ¿no? Porque ya lo he importado.
Así que simplemente coloca acá X y resolver este sistema, ¿no? Y te va a arrojar de manera automática la solución. ¿Está bien? No hay mucho misterio acá. Igual para descomposición LU también se puede hacer. LU lo que te va a arrojar, bueno, acá defino mi matriz A, la matriz que quiero factorizar, y de por sí este comando LU, que ya lo he importado aquí, ya he importado LU de acá, lo que va a hacer este comando LU va a ser que me va a arrojar tres valores, una matriz, otra matriz y otra matriz. Y acá con esto al igualarlo, al asignarlo, se van a asignar a P, a L y a 1, a la descomposición, en ese orden. Es importante el orden, ¿no? Y eso lo hacen de manera automática, ¿no? Ahora, ¿se puede implementar en Python un algoritmo para hacer cálculo de LU? Sí, sí hay. Por ahí lo tengo, creo. Para cálculo de esto también se puede. Se puede hacer todo en métodos numéricos, de manera manual. O sea, uno mismo puede hacer su propia librería. Admitir. Cada uno puede hacer su propia librería, ¿no? SciPy ya está hecho. En SciPy ya está hecho todo esto y ya no necesita de hacerlo todo de manera manual. O sea, hacer todo un algoritmo para calcular la descomposición LU o calcular, digamos, los mínimos cuadrados. O sea, en SciPy es que ya está hecho todo, ya está guardado, y simplemente con un comando ya está, ¿no? Esa es la ventaja de SciPy, ¿no? Pero siempre es bueno deducirlo, siempre todo. LU también. Detrás de este comando hay un script bastante largo para hacer el cálculo de LU y con más parámetros. Acá simplemente introducir la matriz, pero se pueden introducir más cosas. Por ejemplo, se puede introducir el número de iteraciones, introducir, digamos, cuando quiero que termine, digamos, cuando mi error sea tal, ahí quiero que termine. O sea, hay varias cosas que se pueden introducir dentro del comando. Y en SciPy capaz son invisibles de ver, pero al leer la documentación se puede ver. Pero igual en métodos numéricos lo pueden ver con más detalle si quieren. Cómo formar cada módulo, ¿no? Ya otro muy usual también acá es calcular los autovectores y los autovalores, ¿no? Tengo acá una matriz y puedo calcular acá sus autovectores y autovalores. Y aquí pues simplemente introduzco este comando que ya lo he importado acá. No hay mucho misterio. Y nuevamente ya es simple. Tienes los valores y autovectores, ¿no? Lo imprimes. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden modificar la cantidad de números. Sí se puede. La cantidad de cifras decimales. Pero tienen que entrar en la documentación de este comando EIG de en valores. Lo malo de SciPy es que para ciertas aplicaciones ya muy complejas, donde uno requiere un cálculo, unos recursos computacionales bastante amplios, capaz el script que hace la tarea, este comando, ya no está bien diseñada para esa tarea en específico, para lo que uno desea. Y en ese caso ya es necesario o es recomendable de que uno haga su propio algoritmo para el cálculo, ¿no? De autovalores y autovectores. Si quieren leer un libro bueno, es el Chapa, me parece, para el cálculo numérico. Tiene uno en MATLAB y tiene otro para Python, pero el de Python no está muy bien, o sea, no está, creo que no lo ha publicado o no está bien, o sea, el documento está con daños, me parece, no se ve bien escrito, pero es muy bueno este libro. Y otro es el... no recuerdo ahorita. En francés. Estoy confundiendo. No recuerdo bien. Ya. Y esto para el cálculo de autovectores es simple. Para el cálculo de la inversa de la determinante también es simple también. Defino mi matriz y digo, calculame la inversa con este comando, ¿no? Y es simple. Me da la inversa. Calculame la determinante con este comando. Y es simple, te da la determinante. Y te lo da. No es muy complicado. SciPy, como le digo, te reduce bastante. Sí. Bueno,
No me gusta mucho MATLAB, de verdad, pero como lo explica el Chapras es bueno. En la cuestión de pseudocódigo y procedimiento, cuál es el algoritmo para calcular, digamos, Newton-Raphson o hacer interpolación por spline. Sí, bueno. Ya, esta es la cuestión de álgebra lineal, o sea, hay más comandos, no hay mucho misterio. Tampoco no necesitaremos tanto, más adelante será más útil, pero para la cuestión de optimizar y interpolar, creo. También en SciPy se puede introducir la cuestión de distribuciones. Por eso le digo que más adelante ya veremos las cuestiones de... A medida que veamos la teoría de distribuciones y de errores, veamos también otra vez SciPy y utilizaremos otra vez Matplotlib y NumPy, ¿no? Como herramienta ya. Bueno, no hay mucho misterio acá. Tengo una función de este tipo. Yo quiero calcular el mínimo valor. O sea, esto es simple, ¿no? Yo puse ese ejemplo porque me gusta bastante porque al ojo sale que es 2, el valor mínimo de la función. ¿Sí o no? Y ahora, ¿por qué me dice 1.9998? Hay varias cosas. Porque uno, son datos float lo que voy a utilizar. Y dos, porque el algoritmo se basa en cálculo de... hace algo que se llama iteraciones. Y a veces para cuando el error de la iteración en el cero de iteración es menor. Capaz me entienden ahorita. Con métodos numéricos capaces sea más visible, ¿no? Pero se basa en un algoritmo que trata de reducir el error. ¿Ok? Y en SciPy no se ve esto. Pero en SciPy simplemente introduzco esto. Este comando. Minimizar escalar. ¿Por qué escalar? Porque la función es una función de una función real de variable real, ¿no? Por eso es mínima y escalar nada más. ¿Ok? Y al colocar esto simplemente me va a introducir cuál es el valor mínimo de la función. Ya está de frente, ¿no? Ahora, ¿por qué es 1.98 y no porque es 2? Que el ojo es 2. Ya ahí pueden ver el algoritmo detrás. O también pueden ver la cuestión de los datos float, ¿no? O punto flotante también. Hay varias cosas que siempre se afectan al resultado. Ya esto es simple, como les comenté. Otro, a ver, ya, este es para también minimizar, pero acá vamos a comenzar con un dato inicial, una función digamos de una función real de variable vectorial o en este caso de dos variables, ¿no? X y Y. Y acá, ¿por qué se comienza con un dato inicial? A ver, yo puedo hacer esto, minimize la función sin esto, ¿no? Pero, ¿cómo está estructurado el comando minimize? Te pide que introduzcas una variable inicial. ¿Por qué? Porque te pide dónde voy a comenzar, en qué punto voy a comenzar, ¿no? ¿Y por qué te pide un punto para comenzar? Porque así está diseñado el algoritmo, ¿no? O el código. ¿Está bien? Siempre ya tienen que revisar la documentación siempre. Cada comando tiene su documentación, sus scripts y deben revisarlos si desean entender con más detalle por qué es x sub 0, por qué un punto inicial. Incluso a veces te piden punto final, un intervalo en que analizar. Pero acá es sencillo, ¿no? Y acá es una función real de variable real. Con esto yo calculo el valor mínimo, ¿no? Acá una función de doble variable y se calcula el mínimo, ¿no? Es simple, no es mucho misterio. Ok, ahora, claro, esto lo veremos con la cuestión de todos los algoritmos, no veremos más o menos la parte teórica, desde errores, de mínimos, estas cuestiones. Esto también dirán, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que he hecho acá simplemente es comencemos con esto. He definido mis variables x y y. ¿Ok? En este caso, estas cuestiones tienen que ver más con una distribución. Pasa acá que estoy usando la normal. Capaz acá no lo entiendan ahorita. Pero acá he definido una función. Función exponencial, en este caso. Y acá estoy definiendo variables del eje y en función de esta función modelo y valores aleatorios, ¿no? O sea, simplemente considero ahorita como y una serie de valores.
una serie de valores de una distribución normal, ¿ok? Esto es para definir una función, un espectro de valores normales de la distribución normal, ¿no? Y acá estoy definiendo simplemente mi intervalo de inicio del eje X, ¿no? ¿Ok? O sea, consideren que tengo ahorita datos X y datos Y nomás. Datos X y datos Y. Ahora, yo tengo los datos X y datos Y graficados como puntos azules. Son los datos. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero encontrar un polinomio o una gráfica o una curva que se ajuste a los datos, de tal manera que esté que la distancia entre la curva y los datos sea lo menor posible, y con otras restricciones también, propias del algoritmo. Y en este caso, pues, se puede hacer con SciPy de manera directa. Simplemente colocas acá curve fit, o sea, ajuste de curva, con la función que uno puede, visiblemente uno puede saber, digamos, esta función va a ser cercana a una función exponencial, ¿ok? Entonces yo digo, con curve fit lo que va a hacer es, en función de los datos X y en función de una función justamente que es candidata a modelar a estos datos X y Y, que voy a llamar modelo, puedo calcular lo que se llaman los parámetros y la covariancia. La covariancia es el error. En pocas palabras, por ahora, el error, ¿no? Y los parámetros de modelo, que es una función con los parámetros A y B. Los parámetros A y B van a ser calculados con curve fit. Y van a encontrarse acá, ¿no? En parámetros. Y van a poder modelar esta función. O sea, yo tengo datos discretos. Yo quiero encontrar una función que pase por ellos de tal manera que lo describa de manera más adecuada, ¿no? Con curvefit pueden encontrar. Pero curvefit te pide tanto los datos como también una función candidata a esto, ¿no? Si por ejemplo yo veo que estos datos forman una recta, en curvefit simplemente coloco los datos de la recta y coloco una función modelo que diga, digamos, algo así, ¿no? A por X más B. Y te va a calcular los parámetros A y B, ¿no? Mínimos cuadrados, en otras palabras, para este caso. Pero curvefit es más general, ¿no? ¿Está bien? Te va a encontrar los parámetros y la covariancia. Esto se aplica bastante cuando van a intermedia van a aplicarlo seguro. Pero por ahora sí, véanlo así de esta manera, ¿no? Igual esto lo ahondaré, todo esto de SciPy, creo que no debía hacerlo, creo que era mejor dejarlo. Lo veremos con más detalles todo SciPy porque se aplica con la cuestión de distribuciones y errores. Simplemente coloqué para que vean que SciPy te ayuda a que sea muy directo todo, ¿no? Igual, para curvefit pueden hacer también un algoritmo alterno, si ustedes desean, y va a ser muy largo, eso sí. Va a ser muy largo. Bueno, acá te dan los parámetros, ¿no? La curva roja es del ajuste, ¿no? Ya esto lo veremos más adelante con más detalle. Igualmente acá otra vez. Acá tenemos una gráfica o una función. Y acá tenemos una restricción. Te pide en función de la estructura de la función y también considerando esta restricción, cómo sería el valor mínimo, ¿no? Esto es lo que se llama optimización, ¿no? Creo que no es necesario esto por ahora. Pero si se lo leen, pueden leerlo con más detalle todavía. Y ahora interpolación, que también es algo similar a esto. Hay varios tipos de interpolación. Tenemos por ejemplo acá la interpolación lineal. Acá tenemos los datos X y Y, lo he definido. Tenemos acá una función o una variable f que en este caso va a recibir los datos de este parámetro, de este comando. Lo que hace es interpolar o calcular la función lineal que mejor se acomoda a los datos X y Y. Ahora, ¿será solamente una función o serán varias funciones? Lo que hace acá es lo siguiente. Tengo varios datos, ¿no? Y entre cada dato lo que hago se llama interpolar, o encontrar una función lineal o una recta, o la ecuación de la recta, ¿no? Por eso se ve que es una línea
truncada, ¿no? Porque la función que modela a todos los datos son rectas. O sea, son varias rectas que modelan con esto. Por eso acá utilizo interpolación lineal o en una dimensión también. Y aquí digo que es lineal también, ¿no? Y acá con esto gráfico. Esto puede graficar simplemente. Ahora, esto es lineal. Interpolación lineal que se ve es la más sencilla. Hay otro tipo de interpolación. Digamos, si yo quiero que las curvas que unan los dos puntos ya no sean líneas, sean polinomios. Los polinomios son mucho más precisos en la descripción del avance de los datos, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo hacer interpolación del tipo Lagrange. Ya capaz no lo entiendan, es un tipo de interpolación. En métodos numéricos lo van a ver. Un tipo de interpolación polinómica. ¿Ok? Lo que quiero hacer acá simplemente es de que en función de datos x y y, usando el comando Lagrange, te da a calcular varios polinomios que van a modelar a tu función. Que van a poder hacer una curva de ajuste a tu función. Y con esto tú lo guardas, pues, ¿no? Poli es una función de por sí. Igual hay varios tipos de interpolación. Hay interpolación por spline que es muy complicada también, pero creo que es la mejor hasta ahora. Ya de SciPy no lo tomen en cuenta mucho ahora, porque la verdad que todo lo veremos más adelante de SciPy. Sí, pero lo puse para que lo lean si quieren y puedan ir viendo un poco más. Lo principal que me interesaba era la cuestión de Matplotlib, que me interesa que sepas los gráficos, ¿no? Y entonces las tareas serán en función de esto para que pueda investigar un poco más. La tarea va a ser solamente de Matplotlib nomás, porque SciPy ya es para más adelante. ¿Ok?